Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian González y este es el resumen semanal. Nuestro tema de hoy es sobre la importancia de proteger su derecho de practicar su religión. Hoy tenemos una invitada que nos va a platicar su historia y la importancia de proteger este derecho. Bienvenidos a Adela Kohab. Adela es una activista judía, autor y estudiante de Derecho. Bienvenidos hoy, Adela. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme aquí con ustedes. ¿Y nos podrías comenzar contándonos un poco de ti y cómo te involucraste en el activismo judío? Claro, mi familia originalmente es de Siria y de Líbano, donde eran judíos y se tuvieron que ir por ser judíos por la persecución religiosa. Y mi familia se fue de Siria y Líbano a México y en México pudieron hacer un hogar y la comunidad judía empezó a crecer. Yo nací en México y de chiquita me mudé a Estados Unidos. Crecí aquí en Estados Unidos en una comunidad judía en Nueva Jersey y de ahí me fui a NYU. Y en NYU siempre fui judía toda mi vida y siempre sabía que ser judía me hizo diferente, pero nunca sentí peligro hasta llegar a la universidad. Y ya estando ahí me di cuenta que aunque ser judío era tan importante para mí, para los demás alrededor de mí, les causaba o desconforto entre mi política para Israel o mi práctica judía en sí. Entonces me involucré en la comunidad judía y después de que quemaron una bandera de Israel en la universidad y agredieron físicamente a una niña judía, decidí demandar en la escuela por antisemitismo. Y en ese tiempo, el título 6 del Civil Rights Act, del Acto de Derechos Civiles en Estados Unidos, no protegía la religión, no el judaísmo, pero ninguna religión era protegida. Entonces, cuando demandé, me dijeron los abogados que honestamente no tenía un caso legal, pero llegó mi demanda hasta el presidente de Estados Unidos que cambió la ley a nivel nacional para asegurar que el judaísmo sí sea protegido y con eso las otras religiones. Wow. ¿Y cómo reaccionó la universidad a este reclamo? La universidad obviamente dijo que no tenían un problema de antisemitismo, negaron todo, pero al final llegamos a hablar con una mediadora y se dieron cuenta que ninguna de sus políticas en la universidad protegían a ninguna religión, que eso es una locura, pensando de todas las religiones, de todos los estudiantes religiosos, si es que los discriminan por sus prácticas religiosas, que no sean protegidos. Entonces, al final, con la escuela, llegamos a un acuerdo y pudieron cambiar todo y asegurarse que a donde tengan pólizas de discriminación, también tengan pólizas de antisemitismo y de persecución religiosa y discriminación religiosa. Tuvo que ser el presidente de los Estados Unidos para cambiar eso. Tuvo que ser el presidente. Wow. Y también nos puedes contar qué fue el resultado final de esta situación que ha cambiado cómo trabajan la cosa ahora, ya que el presidente hizo su decisión sobre eso. La verdad, sí, tengo muchos amigos que están estudiando en NYU, en la misma universidad, y me han dicho que ha cambiado mucho desde que yo estaba ahí, que como judíos se sienten mucho más cómodos. Y la verdad, mira, cuando yo demandé porque yo pasé por experiencias en la universidad, porque mi comunidad en la universidad estaba pasando por mucha discriminación y nunca me di cuenta que mi demanda iba a tener un efecto nacional, y no solo para el judaísmo, pero para la cristianidad, para el islam, para todos los religiosos aquí en Estados Unidos. Entonces, lo que aprendí fue que una voz puede hacer una diferencia. Y si cada uno de nosotros nos protege no solo a nuestra propia comunidad, pero las comunidades que son como nosotros, que tienen valores parecidos, podemos llegar mucho más lejos. Debería de ser bien orgullosa de eso, de tener tanta influencia en toda la nación por hacer eso. Y una pregunta que, como muchos hispanos, ya sabemos que la mayoría de hispanos son, como tú dices, cristiano o católico o algo así. Y dado que el judaísmo es una religión minoritaria en Latinoamérica, es posible que algunos no han conocido un judío o sepan mucho sobre el judaísmo en general. Y por eso nos podrías explicar un poco sobre
el judaísmo y sus valores en general? Claro, el judaísmo es la primera religión abrámica. Entonces, si ves la Biblia, el primer libro de la Biblia es el Testamento Viejo, es la Biblia judía. Y sabemos, claro, que Jesús practicaba el judaísmo y lo que él vio es que el judaísmo había cambiado y él lo tomó en una dirección nueva y por eso llegó el Testamento Nuevo. Y el judaísmo, la verdad, tiene la misma base que la cristianidad. Hay mucha gente que no ha conocido a un judío. La verdad, los judíos somos muy pocos. Hay menos de 15 millones de judíos en todo el mundo, que es un número, la verdad, muy chico, porque Sí, si ves a Leonardo DiCaprio en Instagram, tiene más de 45 millones de seguidores, y si cada judío en el mundo seguiría una cuenta de Instagram, no llegaríamos ni a un tercio de los seguidores de una de las celebridades. Entonces, la verdad, cuando te das cuenta, la comunidad judía es muy chica, pero el judaísmo, siendo una religión muy vieja, también es una religión que la han perseguido mucho religiosamente. No solo en, ya sabes, la historia de la Inquisición en España, pero también en el Medio Oriente, el Holocausto, claro, en Europa. Y no sé por qué, pero el judaísmo siempre ha sido una manera fácil de escoger un grupo de personas y ponerles toda la culpa social. Entonces, los judíos sabemos mucho de la persecución, de la discriminación religiosa. Hemos tenido que ir a todo el mundo. Por eso mi familia acabó en México, de Siria, porque ser judíos en Siria y en Líbano, en el Medio Oriente, ya sí. no era viable. Entonces, para los que no han conocido a un judío, somos exactamente como todos los demás, pero al fin del día nuestros valores llegan siendo lo mismo, tenemos la misma base. Yo, honestamente, yo no sabía que solo habían 15 millones de judíos en el mundo. O sea, como tú dices, no son tantos. Obviamente pasó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, por los nazis se murieron 6 millones de judíos. Sí. Y tomó mucho tiempo para que la comunidad pueda volver a crecer. Era casi la mitad de los judíos del mundo en ese tiempo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que, en serio, la comunidad judía es muy chica, pero al mismo tiempo sigue siendo como el judaísmo fue la base de la cristianidad y la base del islam, sigue siendo algo que es muy relevante para hablar. Sí. ¿Y qué tú dirías que son tus pensamientos sobre cuáles son los beneficios de practicar una religión o tener una fe religiosa? Claro, creo que es lo más importante del mundo porque te da dirección. Ya sabes, como humanos somos criaturas sociales y siempre buscamos tener un grupo, pero tener un grupo con valores que no son buenos es lo que te llega a dar un holocausto, lo que te llega a dar a persecución religiosa, lo que te llega a llegar a genocidio y exterminación de grupos de personas. Y hay dos lados, porque de un lado está de fe, ¿verdad? Porque creer en algo más grande, creer en Dios, creer que hay una cierta manera de hacer las cosas y tener los valores es muy importante. Y del otro lado también es importante tener una estructura social, donde vas a misa, nosotros vamos a la sinagoga, que tienes un grupo social alrededor de ti. No solo se trata de tu práctica personal, de creer en Dios y seguir en los pasos de Dios, pero también se trata de tener un grupo social que todos juntos sigan en el paso de Dios y todos juntos se mejoran uno al otro. Creo que crea una comunidad y una estructura que es muy buena para no solo el grupo que es parte de esa comunidad, pero para la sociedad a larga. ¿Y cuáles piensas que son los efectos de la disminución en la participación religiosa? Bueno, creo que desafortunadamente muchas personas jóvenes han perdido ese valor que tenían sus papás y sus abuelos. Sí. Si lo ves en cualquier comunidad, no solo en el judaísmo, pero también en la cristianidad, cuando hablo con mis amigas que no son judías, también me dicen, sí, bueno, mi abuela es muy religiosa, o sí, mi mamá todavía va a misa, y ellos la verdad no. Y siento que de un lado ha pasado por o estudiar en las universidades o por poder tener el internet y poder conectarte con personas y tener interacciones que son fuera del mundo de la fe, creas tus espacios y como que se te hace menos importante. Y lo que he visto es que no teniendo la fe te quita muchos de los valores, valores familiares, valores de la manera en que se debe de vivir la vida. Y creo que es muy peligroso, la verdad.
Los efectos creo que no solo daña a las personas judías porque luego acaban creciendo sin dirección o sin comunidad que les da valores, pero también para las comunidades que están perdiendo tanta gente joven, creo que es muy doloroso. Creo que no hay nada que duele más que tener un primo o una amiga que antes seguían los pasos de Dios y te das cuenta que se han perdido, porque ni ellos se dan cuenta que están perdidos. Tienes razón. Y también, ya hablando de eso, ¿qué son otros efectos que tú ves, como por ejemplo en la participación religiosa en la política ahora y en la estabilidad del país, perdón? Yo creo que históricamente, cuando un país creía en la misma fe o tenía la misma base de valores, um, toda la comunidad, todos los países podían crecer juntos, podían participar, podían sentirse que um, son, son parte del mismo círculo. Pero ahorita siento que la participación religiosa en la política toma dos lados. O hay demasiada y tienes un país como Irán, donde las mujeres que no se ponen el hijab, ya sabes, las meten a la cárcel, las matan en la cárcel, que ahorita estamos viendo unas manifestaciones muy importantes cuando ves la religión tomar un lugar muy grande en la religión, perdón, en la política, cuando ves que la política se sobretoma por la religión. Luego del otro lado tienes una sociedad como Francia, donde no hay nada de religión, pero al mismo tiempo hay tanta discriminación en contra de los grupos religiosos, donde hay gente judía que por la discriminación acaban muriéndose y el mismo gobierno dice que no fue por sus religiones. Entonces, de un lado al otro, teniendo demasiada y no teniendo suficiente, el país puede llegar a ser muy oprimiente en contra de sus mismos ciudadanos. Y Se apagó la luz. Estoy en la oscuridad. está un poco oscuro allá. Una buena pregunta también sería, ¿cómo es que, bueno, obviamente cuando regrese la luz, ¿verdad? Pero, ¿por qué eligieron México, tu familia? Mi familia, ¿por qué eligieron México? Porque a ese tiempo, la verdad, México era un lugar muy bueno para los judíos, porque número uno tenía valores católicos, que son valores abrámicos, no en contra de la comunidad judía, de un lado, pero del otro lado, ya habían ido muchos judíos a México, ya habían empezado negocios ahí. Entonces, era un lugar muy cómodo para llegar, porque llegando a Estados Unidos, era muy difícil. Si escuchas las historias de judíos que llegaron a Estados Unidos la verdad no quería tener tantos judíos. Y Latinoamérica la verdad abrió sus brazos y les dijo a la comunidad judía, pueden venir aquí y hacer sus vidas. Y mi abuela siempre me dice que sí, soy judía y soy siria y libanesa y todo eso, pero México nos ha dado lo que somos. Y somos lo que somos por México. Y si no hubiera sido por esa oportunidad, la verdad que somos. Voy a nada más prender la luz, porque no sé por qué No, se la apagó. dale. O sea, es mediodía aquí, no entiendo cómo, ¿Cómo estaba tan oscuro de momento? porque yo estoy enfrente de la ventana y normalmente me da luz natural, pero perdón, qué pena. No, no, sin problema. Y, y ya que estabas hablando de su experiencia en México, y como tú sabes, probablemente mejor que muchos, que América Latina es principalmente católica. ¿Podría explicar tu experiencia como judía mexicana? ¿Cómo se diferencia el, como ser judía mexicana? ¿Cómo se diferencia entre ser católico o ser cristiano? Claro, bueno, siendo judía en México, soy parte de una minoría, ¿verdad? Porque el país es un país católico. Y ya sabes, caminando en México, yendo al Zócalo, lo que sea, siempre ves la catedral y ves siempre un Jesús o una estatua de la Virgen María o de cualquier santo y ya sabes, hasta cantando feliz cumpleaños decimos, hoy por ser día de tu santo, ¿verdad? Entonces el catolicismo sí es una parte muy grande cultural de México. Entonces siempre nos sentíamos como si somos parte de la afuera. Yo fui a una escuela judía y crecí cuando estaba en México, la mayoría de mis amigas eran judías y la verdad sentí que la comunidad era un poco separada, la comunidad judía, que la comunidad mexicana.
pero al mismo tiempo participamos en la misma sociedad. Al mismo tiempo hacemos negocios juntos, vamos a los mismos lugares, a los mismos restaurantes, y a lo menos yo siento que en México, por ser un país católico, tenemos la misma base, tenemos los mismos valores. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de qué importante es tener fe, aquí en Estados Unidos la mayoría de la gente te puede ver y te dice, bueno, la fe oprime a la gente o la fe es una manera, ya sabes, barbárica de pensar. ¿Por qué pensamos que, o sea, ya no estamos viviendo en los años 1600, que necesitamos la fe para ser una persona moderna? Tienes que dejar atrás. Y yo siento que la verdad en México eso no es lo que piensa, bueno, el país, la cultura. Creo que la cultura, aunque no practique el catolicismo, tiene los valores del catolicismo y lo aprecian, porque saben que de eso creció el país. Que claro, hay muchos problemas con antisemitismo también en México. Ha pasado, claro, porque, y la verdad yo creo que es porque no han conocido muchos judíos. Si no conoces algo es muy fácil no temer, pero, y no necesariamente odiar, pero sentir un desconfort con algo que no conoces. Sí. Y por eso yo creo que la mejor manera de unir culturas es conocerse uno al otro y darse cuenta que compartimos mucho más de lo que nos separa. ¿Y puedes describir ese antisemitismo un poco de tu experiencia personal o que tú has oído? Claro, hay varias maneras de discriminar en contra de los judíos. La discriminación en contra de judíos se llama antisemitismo. Y ves antisemitismo clásico, como en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, que los judíos son menos que humanos, que los judíos merecen la muerte, que los judíos son la razón por que la sociedad no va a tener el progreso. Pero al mismo tiempo el antisemitismo se transforma. Por ejemplo, si judíos tienen dinero, los judíos son capitalistas que le están quitando el dinero a todo el mundo, ¿no? Pero si los judíos no tienen dinero, los judíos son los socialistas que quieren tener los impuestos más altos para tener cosas gratis del gobierno. Y entonces, no importa lo que estén haciendo los judíos en el momento, pero siempre hay una manera de ver lo que no te gusta en el mundo y ponérselo al judío. Entonces, en México se han hecho varios grupos en Facebook. He escuchado de varios profesores también que o hacen chistes sobre los judíos, que hablan de los judíos como personas que son egoístas o personas que toman todo el dinero. Se escucha. Hasta hubo un grupo en Facebook desde hace como 2-3 años que se llamaba Fuera los judíos de México, que tenía millones de likes y fue un tema para la comunidad judía en México que decimos, bueno, somos mexicanos, participamos en la sociedad, igual que todos los demás somos ciudadanos, somos hermanos, ¿y por qué es que la comunidad nos ve así? Por el otro lado, también hay una manera de hacer antisemitismo político, diciendo que Israel, siendo el único país judío del mundo, en una vecindad muy difícil, porque si ves los vecinos de Israel, sí. ¿Con quién están? Están con Siria, con Jordania, están cerca de Irán, siendo el único país judío del mundo, siendo que en el mundo hay varios países católicos, países musulmanes, odiar el hecho que Israel existe y decir que todos los problemas del mundo son por Israel y que Israel ha hipnotizado el mundo, también es antisemitismo. Y eso la verdad es lo que yo vi en la universidad. En la universidad, como todos son educados y todos estudian, todos han estudiado la historia de los nazis y dicen, bueno, los judíos como un grupo de personas religiosas, claro, no tenemos problema con tu fe, pero tenemos problema con tu identidad política porque apoyas a Israel. Y eso es lo que vi mucho en la universidad. Sí. Y ahorita aquí en Estados Unidos estás viendo judíos en la calle, que llegan personas y les pegan por la cabeza, que les empiezan a gritar, judío sucio, judío sucio. Y eso está pasando en Estados Unidos, en Nueva York, en el siglo XXI. ¿En qué año estamos? ¿Ya sabes? El antisemitismo no ha muerto, solo se ha transformado de maneras diferentes. Sí. Y es tan triste ver eso, porque como tú dices, la persecución en los Estados Unidos todavía está vivo. Y deberíamos de cambiar eso, pero ¿qué son algunas sugerencias tuyas para algunos hispanos que como no saben mucho del judaísmo o de judíos en sí, qué pueden hacer ellos para ayudar a la comunidad, para tener para tener mejor comunidad entre uno y los otros? Es muy buena pregunta. Yo la verdad creo que lo más importante que se puede hacer es apoyar uno al otro. Y cuando escuchas de judíos que los atacaron o judíos que no pueden participar en ciertos grupos sociales,
es hablar de eso con tu familia. Si es que ves algún artículo, leer todo lo que puedas y hablar con tu familia y con tus amigos y decir, oye, ¿escuchaste lo que está pasando con la comunidad? Y eso es algo que yo creo que es muy, muy importante, tratar de conocer al otro, ya sabes. Y también cuando lean la Biblia, el libro viejo, el Testamento viejo, acordarse que todos venimos de lo mismo y los mismos valores, las mismas historias, todos crecimos con lo mismo. Yo que fui en una escuela judía, siempre que estoy aprendiendo de Isaac y ya sabes, de Abraham y de Adán y son las mismas historias que tuvimos todos juntos, de cómo Dios se elevó y por fin dijo, vamos a darle un libro a un grupo de personas aquí en el mundo para que ellos puedan seguir en los pasos de Dios. Y eso obviamente está abierto también al catolicismo, al islam, y todas estas religiones vinieron de lo mismo. Y acordarse que nuestra base sí es la misma. Es el mismo Dios que está en el cielo que digamos. ¿Y cómo la reciente detención del obispo Rolando Álvarez que pasó en Nicaragua? ¿Qué piensas tú al respecto de esto, que todavía está pasando mucha persecución también en América Latina? Sí, la verdad es algo que me parte el alma, porque si te das cuenta, los países izquierdistas, los gobiernos izquierdistas, los grupos sociales izquierdistas no creen en la fe, porque en vez de la fe en Dios y en la manera en que debemos de vivir la vida con valores sociales, han puesto sus valores sociales que ellos solos crean. Nosotros creemos en Dios y en fe porque nos damos cuenta que los humanos no son perfectos y cuando los humanos toman la palabra de Dios y la cambian para usar cosas horrendas, es cuando tienes algo como un holocausto. Y ahorita lo que estás viendo en gobiernos izquierdistas es que creer en Dios y creer en los valores que tenemos nosotros como comunidades es lo que te hace la verdad, un target, ¿cómo te dices? Te pone ya sabes, te separa del grupo y te pone en peligro. Entonces, yo la verdad creo que si en Latinoamérica el catolicismo está bajo ataque, imagínate las otras religiones. Sí. Si tú, y si ves también, o sea, el obispo, ¿qué es lo que hace? Él no solo ayuda, o sea, habla de la palabra de Dios, pero es un también rol social, ¿verdad? Porque él habla con las personas, con los otros sacerdotes, para que ellos tengan su comunidad y para que puedan hablar ellos de cómo vivir la vida, comentario obviamente social de lo que está pasando en el momento, relacionando todo lo que aprendemos en la Biblia a la vida que tenemos hoy y cómo debemos de nosotros vivir nuestras vidas. Y es un ataque que, aunque lo vemos como un ataque religioso, que sí lo es, también es un ataque político y es algo muy peligroso, porque si el catolicismo no puede vivir en Latinoamérica, donde siempre ha tenido un hogar, todas las otras religiones no tenemos ningún chance. Y es una manera de silenciar a las personas. Y si lo ves, o sea, en los gobiernos, obviamente, es algo que nos debe de preocupar demasiado, demasiado. Y siempre va a empezar con los sacerdotes y luego va a acabar con las personas. Y si tú crees, acabas siendo creyente o en tu hogar o creyendo que la verdad que el gobierno está haciendo cosas malas, van a venir por ti también. Ya sabes, decimos siempre en el judaísmo, hay un poema que se escribió después del holocausto, que dice, bueno, primero vivieron por este grupo y no hablé porque no soy parte de ese grupo, ¿no? O sea, vivieron por los judíos y no hablé porque no soy judío. Y luego vinieron por mí y no hubo nadie para hablar por mí. Y nos tenemos que apoyar uno al otro. Y creo que esto, lo que estás viendo en lugares como Nicaragua, es algo que va a seguir creciendo si es que algo nosotros no nos paramos y hacemos algo. Y en México es un poco diferente porque eso no está viniendo del gobierno. México, la verdad, sigue siendo un país católico. Pero al final, si eres una persona creyente, los narcotraficantes y los grupos criminales te van a ver como también vas a estar en peligro. ¿Por qué? Porque saben en tu bondad, saben que creas comunidad y eso también te puede poner en peligro. Entonces, la verdad, siento que viendo lo que está pasando en Latinoamérica, como una persona judía, me causa mucho desconfort y sí me parte el alma ver lo que está pasando y me preocupa porque no sé lo que va a pasar con la comunidad judía si así está empezando con el catolicismo. A la vez, como tú dices, sí, lo más grande está contra ataque, las religiones minoritarias van a estar en más peligro todavía. ¿Y qué pueden hacer los religiosos en estos países para fomentar la tolerancia religiosa? Bueno, yo creo que hay dos lados. Los que estamos afuera del país
tenemos que tomar nota, tenemos que hablar de esto, tenemos que compartir artículos y asegurarnos que nuestros propios políticos, siendo en Estados Unidos, en México, en donde sea, sepan lo que está pasando y que sepan que nosotros queremos que ellos hagan algo al respecto o que a lo menos hablen en contra de lo que está pasando ahí para que nuestros países no vayan al mismo lado. Para los que están en esos países, si es que estás en un país a donde tu religión está bajo ataque, lo que te tengo que decir, lo más importante que puedes hacer es votar. Ya sé que las elecciones en Latinoamérica, la verdad, no son verídicas, pero si juntos se unen y hablan como una comunidad, el mundo no los puede ignorar. Y si su mismo gobierno no los escucha, porque el del presidente, su esposa es su vicepresidenta, es una dictadura, lo podemos decir como es. Ok, tuvo una elección, pero la elección no fue verídica. Y ustedes como personas, como ciudadanas, tienen una voz. Y si si el sistema político no los está ayudando, ustedes como un sistema social tienen más poder de lo que se dan cuenta. Sí. Y como ya estamos hablando de esto, y yo sé que hablaste un poco de esto anteriormente, pero quería preguntarte sobre el Estado de Israel. Y en los Estados Unidos el apoyo a Israel está altamente politizado, ya como sabes. Y yo quería que podrías explicar por qué es así y por qué la comunidad hispana debería apoyar a Israel. Claro, en Estados Unidos Israel se volvió un tema político, cuando la verdad es el país más importante para el judaísmo, el catolicismo y muy importante también para el islam, pero no el más importante para ellos. Fin del día, Israel es donde Dios dijo que es la tierra prometida, dijo que de ahí iba a empezar el mundo nuevo, ¿no? Ahí nació Jesús, ahí Jesús se dio cuenta que el templo donde él estaba viendo que no estaba funcionando de la manera correctamente, él empezó el catolicismo ahí. Bueno, la cristianidad y luego de ahí el catolicismo y todos sus otros grupos. Pero si Israel no puede existir como un país libre y protegido en el Medio Oriente, nuestras religiones pierden su base. Cualquier cristiano que va a Israel, cualquier judío que va a Israel te dice que el segundo que se bajan del avión, que llegan enfrente de la Villa Dolorosa, que van al Santo Sepulcro, que van al Kotel, que es el muro de los judíos, sientes algo adentro de ti, te das cuenta que tu alma ha llegado a su hogar. Y si perdemos esto, si perdemos la existencia de Israel, perdemos una parte muy grande de nosotros. Y fuera del día, Israel tiene que ser un país que se puede defender uno al otro. Igual que todos los países tienen un derecho de defenderse, Israel tiene un derecho de defenderse. Y es algo que se pierde mucho aquí en la política en Estados Unidos. No se dan cuenta que Israel está bajo ataque día tras día tras día, del norte, del sur, del oeste. Y siendo un país chico, es un país muy fuerte. Te digo, los judíos no somos muchos. Y por eso los judíos nos damos cuenta que no solo somos nosotros los que tenemos Israel. Israel es importante para todas nuestras fes. Y para protegerlo es lo más importante que podemos hacer como personas de fe. Y lo que yo encuentro interesante es que algunos mayormente son de la izquierda, pero lo que yo encuentro interesante es que no le gustan Israel, aunque Israel es el país más tolerante de todo el Medio Oriente. Tú puedes ser cristiano, judío, puedes ser musulmán, pero al mismo tiempo le tienen tanto y tanto odio. No entiendo por qué es así, porque algunos dicen que Israel está atacando a los palestinos, pero como tú dices, al mismo tiempo, los mismos palestinos del Gaza Strip están mandando terroristas y misiles y un montón de cosas para matar a los mismos, no solamente judíos, como digamos, que son cristianos, ateos, gente que está solamente viviendo en Israel y le está poniendo su vida en peligro. Claro. Yo tengo una amiga que es cristiana de Egipto. Y ella dijo que en Egipto nunca se sintió que podía ser cristiana abiertamente y que cuando llegó a Israel se sorprendió y se dio cuenta que es un país tan tolerante donde ella, como cristiana del Medio Oriente, nunca se sintió más cerca a su propia religión. Y eso es lo que es Israel para mí. Y
Y la verdad, hablando de los grupos izquierdistas, ellos que tanto hablan de poder a grupos de minoría, ¿no? No se dan cuenta que el único país en el Medio Oriente donde ser mujer no solo no es criminalizado, pero tienen toda la libertad del feminismo, es en Israel. Y por eso es algo que siempre me causa problemas entender por qué de la izquierda siempre atacan al único país, no solo tolerante, pero libre del Medio Oriente, que ha tenido elecciones, bueno, año tras año casi, porque en Israel las elecciones son un poco diferentes, pero ellos eligen a su gobierno. En los otros países alrededor, si ves nada más al norte de Israel, está Siria, donde han tenido dictaduras, donde están matando gente y tienes refugiados de Siria saliendo del país, pidiéndole por favor a cualquier país que les abre las puertas. Israel no es así. Y la verdad, siendo una comunidad hispana, siendo una comunidad de fe, es entender que Israel tiene que existir para que podamos tener un mundo, a lo menos un ejemplo en el Medio Oriente de cómo un país debe de ser. Bueno, tienes razón. Pues te quería dar las gracias por la información que nos has compartido y antes de finalizar, por favor, ¿podrías darnos un comentario final que nos puedes finalizar este episodio? Lo que quiero decir es que yo, siendo una persona judía, demandé a mi universidad y acabé cambiando una ley a nivel nacional para proteger a las religiones. Y como dije antes, si nos apoyamos uno al otro como comunidades de fe, nos damos cuenta que tenemos mucho más en común que nos divide y juntos podemos hacer mucho más para todos como una sociedad. Gracias. Gracias también.